¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Nuevas Miradas. Esta mirada que busca ocultar la realidad y planteársela a usted para su pensamiento, para su reflexión, para conversar con el entorno, con sus seres queridos, con la gente en su trabajo, en la tertulia. Hoy vamos a hablar sobre un tema de plena actualidad. Vamos a hablar sobre la educación, pero desde la perspectiva legislativa. Es decir, este proyecto, más que un proyecto de ley, en realidad es una moción parlamentaria que busca regular el lucro, que nace con casi con un eslogan ideológico, fin al lucro, pero que en realidad ha terminado siendo una regulación de todo el proceso de manejo de la subvención. Para analizar, reflexionar sobre esto, tenemos un invitado que conoce la temática, que ha trabajado asesorando a la Comisión de Educación del Senado de Chile, Jorge Lorenz, a quien le damos la bienvenida. ¿Y cómo podríamos introducirnos en esta temática? La gente de Arica, Punta Arenas está atenta, este es un tema de plena actualidad. ¿En qué consiste esta iniciativa? Senador, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El tema del lucro, en general, el tema del lucro de educación ha estado en la boca de muchos durante ya bastantes meses, quizás más de un año. Ha sido parte de las consignas que se han debatido en la sociedad y todo el mundo ha tomado postura por uno u otro lado, digamos. Finalmente, a partir de eso, obviamente, el Senado de la República, a partir de algunos senadores, entre los cuales usted está incorporado, ha debatido respecto de qué manera poder abordar esa temática y de qué manera poder responder a lo que ha sido la inquietud que la sociedad ha tenido respecto del lucro en la educación nacional. Fundamentalmente, ¿por qué razón? Porque sabemos de que existe en nuestro sistema educativo colegios que reciben aportes del Estado, y a través de esos aportes del Estado es que ellos desarrollan su función. ¿Y qué es lo que ha estado en discusión por mucho tiempo? Es qué es lo que hacen los sostenedores con esos recursos. Si acaso los recursos van o no van definitivamente a los alumnos, si estos recursos van finalmente o no a la labor educativa que cada establecimiento debe llevar adelante. Y debido a la mala experiencia de algunos sostenedores que se ha conocido en todo el país, que han hecho un mal uso de los recursos, es que se ha debatido este tema y se ha buscado una solución de modo tal de poder, en definitiva, regular el sistema de modo tal de que los aportes que el Estado da puedan ir en definitiva a aquellos beneficiarios que son de quienes estamos preocupados, que son los estudiantes a lo largo y ancho de nuestro país. Vale la pena señalar respecto de este tema que una de las críticas que se hace por parte de la sociedad civil es que la problemática de la educación se está mirando con una lógica de salame, parcial. Nunca hemos mirado el problema de la educación en su contexto general, sino que siempre fracciones. Hoy día estamos analizando el tema del lucro, el otro día la calidad, pero nunca miramos el problema en su totalidad. Así que previo a esto, yo como un senador que tiene además una postura bastante crítica en torno a esto, en mi propio sector no comparte mi pensamiento y que además yo creo interpreta de manera bastante adecuada lo que la sociedad civil está pensando respecto de esto. Yo soy de los que cree que la educación debe ser gratuita y de calidad. Y que esta educación gratuita y de calidad, para poder cumplirse, requiere recursos. Hoy día se dan 50.000 pesos, poco menos de 50.000 pesos de subvención por estudiante para establecer el proceso educativo. Pero en la práctica lo que hemos concordado es que se requieren del orden de los 90 a los 100.000 pesos por estudiante. ¿De dónde podríamos sacar toda esa plata? Esa plata debe salir de una reforma tributaria. Y esta que se hizo generaba 500 millones de dólares y con eso no se soluciona el problema porque lo que se requiere son 3 veces más, o sea, 1.500 millones. Y por eso que digo que el problema se está abordando parcialmente. Entonces, soy partidario de una educación gratuita y de calidad. Cuando uno escucha a las autoridades del gobierno y a la autoridad del ministerio, uno escucha que ellos dicen no queremos educación gratuita porque creemos que eso es injusto, porque se le da a los que más tienen. Yo soy de los que cree que los bienes públicos, entre los que cuento la salud, la educación, la seguridad ciudadana, entre otros, deben ser provistos por el Estado
en su asignación, es decir, debe garantizar los recursos para que eso ocurra. Lo que no significa, y que no se entienda de esa manera, que no puedan estar los particulares, en este caso la educación particular subvencionada, actuando como colaborador de la función educacional. Esto que quede muy claro, porque además en la historia de Chile siempre hemos tenido educación particular subvencionada, de tal manera de que esto es parte de nuestra historia. Ahora, algunos dicen dejemos que los padres decidan, en el marco de los derechos constitucionales, dónde educan a sus hijos. El problema es que hoy día no pueden decidir nada, porque si el padre no tiene plata para para hacer el copago o para llevar a su hija a un establecimiento particular subvencionado, donde siempre va a requerir un aporte adicional, si no tiene ese recurso, la verdad es que le va a ser muy difícil tener esa libertad de elegir. ¿Por qué? Porque al incorporarlo a la educación municipal, la verdad es que está incorporándolo a un sistema educacional que hoy día deja mucho, mucho que desear. Y entonces la libertad no es sino solo retórica, porque en la práctica lo que se ha venido produciendo es un deterioro permanente y constante en la calidad de la educación pública municipalizada. Bien, dicho estas dos cosas, iremos aclarando algunas otras en el transcurso de este programa, pero a mí me gustaría empezar a abordar la problemática de este proyecto, más bien de esta moción parlamentaria. Esta moción parlamentaria parte con un nombre muy rimbombante, dice que es el fin al lucro. La verdad es que el resultado es bien distinto y discurre en una idea distinta además. ¿Cómo podríamos entender este proceso? Efectivamente, senador, la moción parte incluso denominada como el término de los aportes estatales a las entidades que persigan fines de lucro. Y ahí se entra en una discusión respecto de si acaso es o no la mejor solución, la mejor salida a la problemática que hoy día existe. Una cosa son los destinatarios de los aportes públicos y otra cosa de qué manera se hace uso de esos aportes públicos. De este modo, en la discusión parlamentaria, en la discusión en la comisión, surgió la idea de que la subvención que el Estado da, la subvención educacional, es un subsidio que en definitiva lo que viene a hacer es cubrir en parte los costos de la educación privada. La educación particular subvencionada es una educación privada, está sostenida por personas privadas, personas jurídicas privadas, sean con o sin fines de lucro, y bajo esa lógica lo que se buscaba es de qué manera esas personas que reciben estos aportes públicos pueden hacer el correcto uso de ellos más allá de privarles del uso. ¿Y por qué razón? Porque esta subvención y este subsidio va en directo beneficio de lo que son los apoderados, de lo que son los alumnos directamente. Entonces, en el transcurso de la discusión, la moción tuvo diferentes variaciones, de modo tal que incluso se hizo una moción que fue sustitutiva y que vino a cambiar ejes que eran inicialmente dogmáticos, por decirlo así, en la propuesta inicial, y los derivó a lo que finalmente se terminó, que fue regular lo que era el uso de los aportes públicos, independiente de quién fuera aquel a quien se le entregaran, si era una sociedad que perseguía fines de lucro o era una organización que no perseguía dichos fines. Vale la pena señalar en ese punto, para claridad de las amigas y amigos televidentes que siguen nuestro programa. Para poder legislar, se tiene primero que estar en el marco de lo que son las facultades. Cualquier situación que irrogue gastos no es facultad parlamentaria y en consecuencia no puede ser moción, no puede ser presentada por un parlamentario. Por eso que se buscó el artilugio de abrir la discusión, de aprobar una idea de legislar en torno a discutir respecto del fin del lucro. Usted, amiga y amigo televidente, vio una verdadera cacería de brujas. Algunos decían, este es el fin, se va a eliminar la educación particular subvencionada, particularmente en el ámbito de la UDI. Y por el otro lado, uno escuchaba argumentos de se sigue privatizando la educación, se sigue promoviendo el lucro en la educación. Bueno, frente a esas dos visiones polares, que por lo demás desencadenaron una verdadera cacería de brujas que conmovió muchos sectores del país preocupados de la educación, había un solo objetivo. Yo fui partícipe del diseño de ese objetivo. Era abrir la discusión aprobando una idea de legislar. Aprobada la idea de legislar,
como ocurrió efectivamente, porque de eso había facultades para legislar y en consecuencia podíamos abrir la idea de legislar, surgió un acuerdo un poco mayor, un consenso mayor. Fueron 8 parlamentarios los que presentaron una indicación sustitutiva que contó con el respaldo de 23 senadores. O sea, prácticamente partió con la mayoría ya lograda antes de tramitarlo, digamos. Y esa es la indicación sustitutiva que en realidad hemos dicho no coincide con el nombre original, pero es la que logró los consensos, porque en política se da lo que acabo de decir. Primero hay que estar en el marco de cómo se puede articular una iniciativa en el marco de lo que son las facultades de los parlamentarios, que por lo demás son muy pocas. Por eso es que se puso como tema la discusión del lucro. Finalmente la indicación sustitutiva regula, y es lo que vamos ahora a analizar en detalle con Jorge Lorenz, que es efectivamente lo que constituye el cuerpo de esta moción parlamentaria que contó con la firma de 8 senadores y la adhesión de 23. ¿Cuáles son los elementos fundamentales, Jorge, de esta indicación sustitutiva? Voy a tratar de ser bien didáctico para la gente que nos está viendo. En primer lugar, respecto a la subvención, tal como ya lo había mencionado, el proyecto recoge la idea de que este aporte del Estado es un subsidio a los apoderados, más que al sostenedor. Y expresamente en la idea de esta indicación sustitutiva, que fue finalmente la que aprobó la Comisión, se establece claramente, este es un subsidio que va a los apoderados, que no a los sostenedores, no va al bolsillo de ellos. ¿Y por qué es importante tener claro eso? Porque aquí hay un cambio respecto de la naturaleza que tenía la subvención hasta el día de hoy, respecto a lo que se busca que sea en el futuro. Hasta el día de hoy, la subvención escolar ingresa al patrimonio del sostenedor. Es decir, cuando el Estado entrega estos fondos a los colegios, digamos, a las escuelas de todos los lugares, el sostenedor, esa plata que llega del Estado, la ingresa a su cuenta corriente y se confunde con lo que pueden ser sus recursos personales, pues se confunden los patrimonios, ingresa a su patrimonio. De modo tal que hasta el día de hoy la subvención escolar era como se denominaba de libre disposición del sostenedor. Es decir, en la sana administración que el sostenedor esperamos que hiciera de su establecimiento, él destinaba libremente los recursos que recibía del Estado para pagar sueldos, para pagar la luz, para pagar el agua y para pagar los diferentes gastos que el mismo colegio o la misma escuela determinaba. ¿Dónde estaba el problema? Que habían sostenedores, que son la excepción dentro de la tremenda cantidad de sostenedores que hay en Chile, que hacían un mal uso de eso y no pagaban las cotizaciones previsionales, no pagaban los sueldos y en vez de eso gastaban la plata en comprarse un yate, comprarse una casa en Miami, y eso es lo que se trata en primer lugar de comenzar a regular. ¿Y de qué forma se hace? Es señalando que en adelante la subvención ya no será de libre disposición del sostenedor, sino que el sostenedor será un administrador de esos fondos públicos. Hoy día hay una subvención que es conocida especialmente por la gente en los sectores de escasos recursos, que es la subvención especial preferencial, la famosa SEP. La subvención SEP estableció un régimen como ese. Es una subvención que no es de libre disposición del sostenedor, sino que debe ocuparse para determinados propósitos y de hecho debe estar sujeta a rendición. El sostenedor debe rendir cuenta del uso de esa subvención y si no lo hace, pierde esa subvención. ¿Qué es lo que busca en primer lugar, y es como la idea más gruesa de este proyecto? Es homologar en cierto sentido la subvención general a esta regulación que tiene hoy día la subvención SEP, de modo tal de que la subvención general ya no sea de amplia administración, sino que sea destinada a fines propios del proyecto educativo. Ese es el eje principal, podríamos decir así, de lo que es el cambio de esta indicación. Esto trae consigo, en primer lugar, que se determinan determinados propósitos, en los cuales el sostenedor de un colegio particular subvencionado en Arica o en Punta Arenas debe enfocar los recursos públicos. Que son generales por lo demás, y se aplican a todo. Exacto, si me permite voy a leer acá porque la memoria es un poco débil en esto, y para no equivocarme. ¿Cuáles son los propósitos? Son 7 propósitos que se establecen y que tienen que ver con la función educativa. En primer lugar, el pago de remuneraciones del personal docente, directivo, asistente de educación que se desempeñe en el establecimiento. Es lógico que la subvención debe ir direccionada a pagar el sueldo de los profesores.
el sueldo de los directivos, del director, del jefe UTP, también del inspector, del auxiliar de aseo. El auxiliar de aseo, o que a veces piensan algunos que no cumple una función dentro del proceso, pero claro que la cumple dentro de todo lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada establecimiento. Entonces, en primer lugar, el pago de remuneraciones está cubierto y es un gasto que perfectamente va a poder ser utilizada la subvención. En segundo lugar, el pago de los costos asociados a la administración del establecimiento. Pagos naturales que tienen que ver con el quehacer diario del establecimiento van a poder hacerse a partir de eso, tales como la luz, el agua, el teléfono, todo establecimiento así lo requiere. En tercer lugar, adquisición de toda clase de materiales, recursos didácticos, insumos complementarios que sean útiles en el proceso integral de enseñanza y aprendizaje del alumno. Es decir, con la subvención se va a poder adquirir textos de estudio, va a poder implementarse la biblioteca, se podrán comprar computadores para poder hacer las salas de computación, etcétera. Todo lo que tenga que ver con ese tipo de materiales. En cuarto lugar, adquisición de materiales e insumos necesarios para la buena administración de la unidad educativa. Es decir, así como se puede usar la subvención para la compra de textos escolares, también va a poder ocuparla para comprar resmas de hojas para que la secretaria pueda imprimir, la secretaria del director imprimir los oficios, puede comprar tintas, puede comprar diferentes artículos de escritorio, cosas que son necesarias para el uso para la administración de cualquier empresa, como es un colegio. En quinto lugar, la adquisición o arriendo del inmueble donde opera la unidad educativa. Es obvio que para poder funcionar requiere tener un edificio institucional donde pueda operar. Y ese edificio no es gratis, no sale de la nada. Ese edificio hay que comprarlo, hay que arrendarlo, hay que pagar. Y la subvención obviamente va a poder ser utilizada también para esos fines, porque son parte del proceso. En sexto lugar, gasto asociado a la reparación y mantención de los bienes inmuebles o muebles que son de la unidad educativa, obviamente. También si hay que arreglar un baño, si hay que arreglar las mesas, las sillas, también se puede hacer. Me quedó un punto en la adquisición o arriendo no solamente del edificio donde van a funcionar, sino también de los bienes muebles. Obviamente, el sostenedor tiene que comprar las mesas, tiene que comprar las sillas, donde los pupitres, donde se sientan los alumnos, las pizarras, tiene que hacerlo. Y está bien que se ocupe. Y por último, cualquier otra inversión o gasto destinado a mejorar la calidad del servicio educativo del establecimiento. Por ejemplo, todos los años se hacen cursos, de repente en vacaciones de invierno para los profesores, se contratan OTEC, se contratan diferentes entidades de capacitación. La capacitación de los profesores, por supuesto, puede ser financiada a través de los fondos estatales, los fondos públicos de la subvención. Es decir, a través de estos 7 caminos, el sostenedor de un colegio va a poder hacer uso y administración de los fondos públicos que se le entreguen. No podrá destinarlo a fines diferentes de esto. Si usted se da cuenta, son bastante amplios y cubren en su generalidad lo que es el quehacer propio. El proceso educativo propiamente tal. O sea, aquí el único sostenedor que va a tener problemas es el que de repente aparece comprándose una casa, no sé, una casa de veraneo y no tiene cómo explicar esa cuestión. Se lo puede hacer con su propio recurso, pero no con las platas de la subvención para la educación. Eso es en esencia. Así es, de hecho, hay un asunto no menor. El lucro, porque se habla mucho del lucro, pero poco se conceptualiza qué es el lucro. Y el lucro es sinónimo de utilidad, es sinónimo de ganancia. Puede darse el caso de que la buena administración de estos recursos pueda generar excedente a fin de año. Puede hacer de que se genere excedente, luego de haber pagado todos mis gastos me quedaron excedentes. Hasta el día de hoy, como la subvención escolar es de libre disposición del sostenedor, el sostenedor puede incorporar esos excedentes a su patrimonio. Y es completamente legítimo y es parte de la discusión que se ha llevado a cabo, si acaso corresponde o no, pero es legal hacerlo. A partir de este proyecto, a partir de esta indicación, esa figura cambia. Ya no puede ser así, porque si quedan excedentes de los fondos públicos, y soy explícitamente majadero en señalarlo, de la subvención del Estado, estamos hablando de los fondos que el sostenedor pueda tener por su parte, estamos hablando de los fondos públicos, si quedan excedentes al final del periodo, esos excedentes necesariamente van a tener que ser utilizados nuevamente en la propia función educativa, en los fines que ya he señalado. Están señalados. Ahora, vamos a hablar de este tema en la segunda parte, porque ya estamos llegando al final de este primer bloque muy interesante, muy rápido, en realidad es muy ilustrativo para los que aman y los se interesan en el tema educacional. Vamos a hablar sobre, ¿y puede tener beneficios todo ese segmento
Hoy día la educación particular subvencionada es más de la mitad de la matrícula en Chile. ¿Pueden tener algún beneficio? ¿Cómo se hace atractivo para esa gente el mantenerse en el sistema? Sobre eso vamos a hablar en el segundo bloque. Estamos conversando con Jorge Lorenz, abogado y asesor de la Comisión de Educación del Senado en estas materias. De tal manera que nos vamos a separar solo un instante, ya volvemos. No menos de un minuto vamos a estar de regreso.